El día de hoy es un parteaguas, algo que Dios tiene especial, porque el enfoque que nosotros tengamos hace una tremenda diferencia. En nuestra relación con Dios, nosotros podemos ver hacia atrás solamente, y todo nuestro cristianismo está enfocado en el pasado, lo que Cristo fue en la cruz del Calvario, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, no me malentiendan, estoy hablando, esa es la base de nuestra salvación, amén, hermanos, es la base de nuestra salvación. Pero nuestra vida presente no está solamente anclada a lo que sucedió hace 2000 años, sino está también anclada a un evento futuro. Y eso es muy importante. El día de hoy voy a compartir algo que está basado en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 15. Bueno, de hecho voy a agarrar mucho de aquí, pero aquí dice, volvió pues el rey. Todos digan, volvió el rey. Volvió el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Volvió el rey. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero aquí la Biblia dice, volvió el rey. Cuando nosotros volteamos solamente hacia atrás y entendemos una parte solamente del evangelio. El evangelio, que es una palabra griega que significa buenas noticias, el evangelio tiene algo que tiene que ver con el pasado. O sea, Cristo murió por nosotros. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó para tener una victoria sobre la muerte y nos da acceso a la eternidad y a la vida eterna. Amén, hermano. Eso es algo del pasado, pero el evangelio no es solamente eso. El evangelio, cuando nosotros leemos, por ejemplo, 1 Corintios 15, y nos habla del evangelio, nos damos cuenta que nos lleva también a eventos futuros. Nos habla de eventos futuros en los que nos dice que Cristo va a regresar, como cuando tenemos la Santa Cena, y ahí nos recordamos lo que Cristo hizo y decimos que hagamos esto, dice el Señor, hasta que Él venga. Todos digan, hasta que Él venga. Porque el rey va a volver. Todos digan, el rey va a volver. El rey va a volver. Nosotros somos cristianos basados en un evento del pasado y basados en un evento del futuro. Y nosotros tenemos que tener esa vista panorámica para ver lo que Cristo hizo, pero también lo que Él es. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente vemos el pasado, nuestra mente y nuestro corazón define a Cristo solamente como el Cordero. El Cordero que murió por nosotros. El Cordero que fue sacrificado por nosotros. Pero la Biblia nos habla del evangelio del reino. Y el reino tiene un rey. Y nosotros tenemos que ver no solamente el pasado en el que Cristo es el Cordero, sino en esta eternidad donde Cristo es el rey también en el futuro. Amén, hermano. Y cambia nuestra mente y nuestra relación con Dios cuando nosotros vemos, percibimos y entendemos que Jesucristo, siendo el Cordero, es el Rey. Amén, hermano. Él es el Rey también. Cuando nosotros pensamos en todo esto, tenemos que entender que esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esta era la expectativa que tenían los desde el principio de la iglesia. El apóstol escribe a la gente de Filipos y le dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo Jesús. Lo estamos esperando. O sea, nuestra visión está al futuro y estamos esperando a Cristo que regrese. El Señor escribe, o hablando, y queda escrito en Juan 14, y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Y luego dice algo muy importante, pero voy a ir y voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? Yo quiero llevarlos porque el deseo y la responsabilidad mía delante de Dios, y algún día estaré dando cuenta por cada uno de ustedes, es que ustedes estén listos y preparados, porque el Rey va a volver. Amén. El Rey va a volver, mis amados hermanos. Esto es una realidad presente.
nosotros entramos a la dimensión del Espíritu Santo, a la dimensión de la eternidad, y tenemos que entender que nuestro cristianismo es definido a medias si solamente pensamos en el pasado. Nuestro cristianismo es definido totalmente cuando tenemos la visión total y decimos: Jesucristo no solamente es el Cordero que murió por mí, Jesucristo es el Rey que estoy esperando. Amén, hermano. Jesucristo es el Rey que estoy esperando. En la palabra de Dios dice: este mismo Jesús. Unos ángeles hablan con los discípulos cuando ellos ven a Jesús ascender, y les habla y les dice: este mismo Jesús, a quien ustedes están viendo que se está yendo al cielo, dice que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús va a regresar. Esa es nuestra expectativa. Cada vez que tomamos la comunión, la Santa Cena, es lo que estamos diciendo: Jesús va a regresar. No sé el día, no sé la hora, la Biblia dice, no sabemos. No podemos tampoco empezar a tratar de adivinar, pero va a regresar. Pero la palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir cuando nadie se lo espera. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso es mi responsabilidad como pastor que ustedes estén listos y preparados. Y yo quiero que veamos algo de la palabra de Dios y veamos lo que sucede. Porque cuando viene David como rey, y déjenme le platico un poquito la historia. El rey David tiene una situación ahí de un levantamiento en su reino. El reino estaba dividido, 10 tribus que estaban en el norte y 2 tribus que estaban en el sur. Los del norte era Israel, lo que llama Israel, los del sur era Judá, y entonces los de Judá apoyaban a David, pero los del norte apoyaban a Absalón. Había un problema ahí familiar, una situación, y finalmente el rey David, para evitar el confrontamiento, huye, se va un poco de su palacio. Pero la Biblia dice que Dios le había prometido el reino de David a David. Entonces él finalmente regresa. Hay una obra de Dios tremenda, todo se arregla y finalmente se resuelve la situación. El que estaba levantando, finalmente, de una forma sobrenatural, él iba corriendo en una mula, iba corriendo en un bosque y ¡pum!, quedó atorado en una rama, y ahí finalmente después lo mataron. Y se acaba todo el pleito, se acaba todo. Ahora, cuando él regresa, nosotros tenemos que ver que hay cosas que se parecen al regreso de este rey a su reino con el regreso de nuestro rey a su reino. Amén, hermano. Y vamos a ver a qué se refiere o qué nos enseña la palabra de Dios, y quiero que quede bien grabado en nuestro corazón que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros que estamos aquí, no solamente pensamos en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también como el Rey que estamos esperando, el que gobierna nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, a quien servimos. La palabra de Dios dice: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos de Él, somos su propiedad. Entonces tenemos que ver algunas cosas y cómo alguna gente que al regresar el rey David tiene actitudes diferentes. Tiene actitudes diferentes porque tiene puntos de vista diferentes. O sea, no toda la gente se alegró, tuvo la misma recibimiento hacia el rey. Y yo encontramos 5 personas que pueden de alguna manera representar la situación de la humanidad cuando Cristo Jesús regrese. Ayer estaba viendo un video, que quizá luego lo pasemos, de lo que ha sucedido en el mundo desde el principio de este año 2015 hasta la fecha, hasta abril de hecho. La cantidad de situaciones como lo de Nepal. O sea, la cantidad de situaciones cuando dice la palabra de Dios que será fundido por fuego, ¿verdad? Cosas que serán fundidas. La cantidad de situaciones en el mundo que están sucediendo. Ahora alguien podrá decir, siempre ha habido terremotos, pero la frecuencia y la intensidad y el daño tan tremendo que sucede ahora es muy diferente a antes. Antes los pueblos eran chicos. Ahora, un lugar o un país donde está tan lleno de gente,
un terremoto trae un tremendo caos. Ahora, la palabra de Dios dice, pongan atención, porque el rey viene. No te dice el día y la hora, pero te dice, pero ten cuidado porque el rey viene. Y todo marca que el regreso de Jesucristo está antes de lo que pensamos. Ahora, amén. ¿Quién dice amén a esto? De repente no son temas que escuchamos tantos. A veces los temas que queremos es pensar lo que a mí me afecta en el tiempo presente. O sea, tengo una mirada de yo lo que quisiera es un mensaje que me resuelva o que me motive a la situación o al problema que tengo entre hoy y digamos mañana a las 4 de la tarde. O sea, entre hoy y cuando tengo que pagar el recibo de la luz. Y yo te voy a decir una cosa, venía pensando yo cuando venía de la casa, las personas que tienen grandes riquezas o poder o influencia, son personas que van y ven mucho más allá que la distancia de su nariz. Son gente que tiene una visión a largo plazo. Y nosotros, al entender que Jesucristo es el Rey y que Él viene, nos amplía la visión en todas las áreas al entender esta área. Y veamos estas personas que vinieron a recibir, dice la palabra de Dios, volvió el rey. Y luego dice, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey. Judá, estas dos tribus fieles en las que estaba establecido el reino y el templo, estas vinieron a recibir al rey. Pero yo quiero que veamos algunas personas que ustedes, y a veces uno no escucha tanto de ellos, pero personas que son claves porque son representantes de situaciones que va a estar viviendo la humanidad. Dice la palabra de Dios, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Simei, ¿quién era Simei? Cuando David, mire, Simei era de la familia de Saúl, y Saúl fue el rey que quería matar a David porque Dios le dijo a Saúl, voy a quitarte del reino y voy a poner a un hombre conforme a mi corazón. Saúl le tuvo celos a David, no era de su familia, y ahora en vez de que su hijo heredara, otro vendría a ser rey. Simei era de esa familia. Cuando tiene el problema grande, David, cuando tiene el problema y va saliendo con hombres de guerra para evitar este levantamiento familiar, vamos a decir, Simei empieza a echarle piedras y tierra a David. Cuando él va saliendo y empieza a decir, tú ya ves, ya ahora Dios viene en contra tuya y te está condenando porque tú viniste a quitar a mi familia del reino, y le empieza a decir cuánta cosa. Y de los valientes de David, uno le dice, David, dame oportunidad y mato a este perro. Así le dijo con cariño, creo que era chino, mato a este perro. Él tenía experiencia, hermanos, tenía experiencia. Y David le dijo, no, déjalo, quizá Dios está permitiendo que yo no me ensoberbezca, déjalo. Este hombre que le estaba diciendo, porque pensaba que David finalmente iba a perder el reino y que David a lo mejor iba a morir en la batalla y cuánta cosa, le empezó a echar tierra. Cuando regrese el rey, yo estaba pensando si le ponía el nombre, el miedo no anda en burro, o cómo le ponía al mensaje, el miedo no anda en burro. No, rapidito vino, ay, perdóname, fíjate, finalmente él viene, y ¿sabes qué le dice? Haz lo que bien te parezca. O sea, vino con un arrepentimiento. Era un hombre, en este caso, que estaba angustiado a lo mejor, viene rápido porque él había ofendido a David, pero viene y se pone a disposición de él. Y va a haber gente, cuando Cristo venga, que ha ofendido al Señor, pero a lo mejor yo no sé de qué manera, así como aquel hombre ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesucristo, le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor en su misericordia lo salvó. Y a lo mejor así también personas que han ofendido al Señor, ¿verdad? Cuando venga el Señor no lo van a disfrutar.
No van a decir qué bueno que el rey ha vuelto, sino realmente tendrán temor porque realmente con mi vida yo he ofendido al rey. Lo que he hecho ha ofendido al rey. Y entonces estas personas van a tener una angustia del regreso de Jesucristo. Así que nosotros podemos ver que Simei ofende al rey y él está angustiado cuando sabe que el rey viene. Y él se acerca al rey, pero no viene con toda la alegría, sino viene con un cierto temor. De hecho, una vez más, el mismo valiente David que le había dicho, me lo mato, man, le dijo a David, oye, pues ahorita lo mato. Y dijo, no vamos a echar a perder la paz que podemos tener ahorita por esto. Y David le muestra misericordia. Igual Jesucristo muestra misericordia a las personas que se acercan y le dicen, Señor, te he ofendido, pero perdóname, porque es gente que va a estar preparada, va a estar lista en ese momento. Si uno lo desea, si uno no tiene que esperar al momento, uno sabe qué va a pasar al último momento. Pero aquí es lo que el Señor dice. Y luego nos encontramos a otra persona, Siba. Dice la palabra de Dios, esto está tremendo. Dice aquí un poquito más adelante, con él, o sea, con Simei, dice, con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, todos digan asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos, y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor la iniquidad, ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Déjame explicarte un poquito la historia. Cuando David llega al trono, lo que normalmente hacían los reyes es maten a todos los familiares del rey pasado. O sea, cualquier persona que tiene la probabilidad de heredar el reino y que pueda levantarse contra mí, mátenlos a todos. Pero llega David y él habla con este hombre y le dice, Siba, ¿habrá un hombre de la familia de Saúl que yo pudiera mostrar misericordia? Y le dice, allá en Lodebar hay un hombre de la familia de Saúl, el cual está lisiado, porque cuando tuvo que huir, la persona que lo cuidaba era un bebé y se cayó y se lastimó las piernas. Está lisiado. Dice, tráelo, porque yo quiero tener misericordia con él. Este persona, Siba, es el que lo pusieron, le dijeron, ok, cuando viene este que se llama Mefiboset, que ahorita voy a mencionar, cuando viene este lisiado, David dice, wow, necesito a alguien que le administre los bienes que le voy a regresar de su familia. Necesito a alguien, ¿a quién le puedo poner? Dice, Siba, yo quiero que tú le administres los bienes a esta persona. Ayúdale, trabájale, cultívale, manéjale su ganado y todo para que él no tenga necesidad, pero él va a comer de mi propia mesa. Entonces Siba era el administrador de los bienes de Mefiboset, era el siervo. Pero cuando iba saliendo David, él le llevó comida cuando se estaba yendo el rey. Y cuando llega con el rey le dice, ¿y dónde está tu señor? O sea, Mefiboset, ¿dónde está él? Y dice, no, pues él no vino, pero yo sí vine. Él no vino, pero yo sí vine y te traje comida. Dice, wow, todo lo que hice por él y no vino a apoyarme, a respaldarme. Entonces dice, sus bienes sean tuyos. Pero era mentira. Siba estaba echando mentiras. No era cierto. De hecho, Mefiboset, a un lisiado, le dijo, yo quiero que me prepares mi caballo, mi mula o burro, lo que sea, porque yo quiero ir con él. Y no lo hizo. Él no pudo ir.
Pero él cuando viene acá habló mal de Mefiboset. Entonces cuando regresa David, ¿qué es lo que hace? Señor, perdóname. No tomes en cuenta la mentira que eché. La amabilidad con la debilidad. El rey había mostrado misericordia con Simei y había mostrado misericordia con Siba. Había mostrado misericordia. Pero eso no quiere decir que es débil el rey. El rey no es débil. El rey no es débil. El rey no dice, bueno, no es que el Señor sea un viejito medio ciego que, ¿tú qué hiciste en la tierra? No, pues no hice nada. Ah, pues pásale. No, hermanos. O sea, el código de barras no es nada comparado con el escaneo del Señor allá en el cielo y en la eternidad. Se lo garantizo. O sea, no va a haber absolutamente nada registrado en nuestra mente y en nuestro corazón que no sea detectado inmediatamente. De ahí la importancia de que la sangre de Cristo lave nuestra conciencia de toda obra mala, para que cuando seamos pasados por el escaneo divino, ahí ya no haya nada, porque fue lavado con la sangre del Cordero. Aleluya, amén, hermanos. Amén, gloria al Señor. Dáselo fuerte, pues gloria a Él. Yo no sé hace cuánto tiempo, pero cuando yo estaba leyendo esto, preparando todo esto, me di cuenta que yo tenía algo escrito, no tengo fecha desde cuándo sería un año, no debe ser 5 o 10 años, pero yo aquí en el costado de mi Biblia escribí, sea cortada la cabeza que produce pensamientos de anarquía y roba la paz de un pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que este hombre se va y David finalmente dice, déjame pensar, dice David, le dice a su general, ¿sabes qué? Hay que ir tras Seba, porque si dejamos suelto a Seba, él va a empezar a hacer un levantamiento y va a resultar que el problema que teníamos no es nada comparado con el que este nos va a traer. ¿Sabes qué? Vamos tras él. Y van tras él y finalmente llegan a donde él estaba escondido, una ciudad fortificada, y el general de David dice, pues así tengamos que tumbar piedra sobre piedra, quitarla todo, pero vamos a encontrar a este Seba y aquí se va. Vamos. Y lo encontramos y vamos a destruir todo, pero aquí se va. Y dice la palabra de Dios de una mujer sabia, todos digan una mujer sabia. Una mujer sabia sale y le dice al general, un momentito, quiero hablar contigo. Y le dice, ¿te parece correcto que esta ciudad que ha sido fiel, yo soy una mujer fiel al rey, ¿verdad? No soy una persona conflictiva, pero ¿te parece correcto que tú vayas a destruir toda la ciudad por un hombre que tú estás diciendo que vienes a buscar? Dice, bueno, pues por él tengo que hacerlo, pero yo no quiero destruirla. Dice, esta es una heredad de Dios para nosotros, tú la vas a destruir. Y el general dice, no, yo no voy a hacer tal daño. Y dice, no te preocupes, nosotros te vamos a entregar. ¿El qué quieres? ¿La cabeza? Te la entregamos. Y sí, dijo él, todo lo que quiero. Entonces regresa y le dice, pueblo, lo que ocupan es la cabeza de Seba. Y Seba se va. Le cortan la cabeza y la tira y dice, ahí te va. Y la ve el general, dice, vámonos. Y se van. Se van. Porque nosotros no debemos de confundir la amabilidad con la debilidad. Jesucristo muestra su amabilidad en el tiempo presente, su amor y su misericordia. Pero la Biblia dice que cuando Cristo regrese, no va a venir en relación alguna con el pecado. O sea, al que esperamos, mis amados hermanos, no es el Cordero que murió por nosotros. O vamos a decir, no va a fungir, no va a llevar a cabo la función de Cordero. Él ya murió una vez y para siempre. Él ya pagó una vez. El que lo rechaza, el Señor va a venir como rey. Vemos la realidad entre el pasado y en Apocalipsis cuando dice que Cristo vendrá. El Verbo vendrá, pero completamente una posición diferente. Vendrá a reinar. Nosotros, amados hermanos, somos llamados a estar listos y preparados, porque algún día les voy a decir, amados hermanos, volvió el Rey. Volvió el Rey. Volvió el Rey. Y nosotros en esta situación, mirando hacia el futuro, aceptando a Jesús como Rey
en nuestra vida, podemos estar convencidos que estamos listos y preparados. Amén, hermano. Yo sé que todos nosotros, o quizá, no sé si hay alguien que dice, oye, yo no lo había aceptado ni como cordero, pero hoy lo acepto como cordero que murió por mí en la cruz del Calvario. Pues hay que hacer dos cosas: lo aceptas como cordero e inmediatamente lo aceptas como rey. Y todos los que por la vida vivimos diciendo, Jesús es el cordero que murió por mí, hoy lo voy a aceptar como el rey de mi vida. Porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos.